Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, hermanos que están en sus casas, que están en sus hogares, esperando como nosotros este tiempo para dedicarle a nuestro Padre, a nuestro Dios. Estemos atentos hermanos para recibir la palabra de Dios, para recibirla y para que nuestro corazón sea esa buena tierra fértil, donde su palabra produzca, donde su palabra se enraíce, que las raíces sean profundas en nuestro corazón, puedan crecer y puedan dar fruto. Oremos en este tiempo. Padre amado, queremos agradecerte, Dios, porque nos permites reunirnos para poder adorarte, para poder bendecir tu santo y precioso nombre, para poder aprender más de ti también, Rey. Queremos, Dios, que seas tú abriendo, Dios, nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos entenderla, que podamos obedecerla, Padre. Nos disponemos a honrarte en este tiempo, nos disponemos a prestar nuestra atención, toda nuestra atención, para que tu palabra sea de bendición. Bendice a cada uno de los que están escuchando tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde voy a meditar una palabra, la palabra de Dios, la cual he puesto como título Entenderla y obedecerla. No es suficiente solo entender la palabra de Dios, porque podemos entenderla bajo nuestro intelecto, pero esa no es la idea. La idea es que sea Dios que nos ayude a entenderla y obedecerla, porque no ganamos nada entendiendo y en el momento que estemos pasando por alguna situación no lo obedezcamos y simplemente hagamos nuestra voluntad. Entenderla y obedecerla. Vamos a hablar en este tiempo sobre Naamán. Algunos de ustedes ya habrán escuchado, habrán leído sobre este personaje Naamán, y los que no, bueno, es Dios hablando en nuestros corazones en este tiempo. Naamán era un general del ejército de aquellas épocas. Era un hombre valiente, un hombre arriesgado, un hombre prosperado también económicamente. Pero voy a leerles estos versículos que están en el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Entonces nos vamos al libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Acá cuando hablamos de su señor estamos hablando del rey, ¿ok? Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea, el rey lo estimaba mucho a este hombre. Este hombre era bendecido en lo económico. Este hombre era grande, él era valiente. Cuando dicen grande es porque era valiente. Y era general, era un general del ejército de aquella época. Que dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero, acá hay un pero. Todos tenemos siempre un pero en nuestras vidas. Cuando a veces decimos X persona, uy, es una buena persona, María, por poner un ejemplo, ¿no? María es bondadosa, es una buena persona, le gusta ayudar,
está siempre atenta, ayudando a los demás, pero, ahí viene el pero es muy gritona, siempre anda gritando y tiene mal carácter, ese es un pero. Juanito le gusta servir en la iglesia, Juanito le gusta ayudar, siempre está atento, es muy amable, pero tiene mal carácter. Siempre hay un pero, siempre hay un pero. En este caso que estamos hablando de Naamán, dice que él era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía lepra Naamán. Versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, la esposa de Naamán tenía una muchacha, una empleada, pero ella había sido llevada desde la tierra de Israel. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta, o sea, si Naamán rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Acá esta muchacha ya estaba hablando, venía de Israel, entonces ella conocía ya a Dios, sabía de Dios, conocía a Dios y también sabía o había escuchado del profeta y sabía que este era un profeta de Dios y por eso le decía a su señora de que lo mandara a Samaria, porque este profeta lo sanaría de su lepra. Entonces, entrando Naamán a su señor, al rey, le relató lo que le había dicho esta muchacha. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, le respondió a Naamán, le dijo, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? El rey dijo, ¿qué pasó? O sea, yo soy Dios, ¿yo cómo lo voy a sanar? Yo no puedo sanarlo, yo no doy vida ni quito la vida. Y sigue diciendo, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él pensaba que lo que estaba haciendo era hostigarlo, que sus intenciones eran otras. En el versículo 8 dice, cuando Eliseo era el profeta, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo hace su aparición en este momento. ¿Por qué? O sea, Dios ya había estado hablando con Eliseo y Dios, entendamos de que Eliseo era un profeta de Dios. Entonces Dios ya había estado cargando el corazón de Eliseo para que bajo su dirección pueda Naamán conocer el poder de Dios. Eliseo obedeció y fue a buscarlo. Dice en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea, Naamán se molestó, se fue enojado después de que Eliseo, el profeta Eliseo mandó un mensajero. No se molestó diciendo,
Naamán salió diciendo, aquí yo decía para mí, o sea, él se decía, ¿no? Saldrá él luego, o sea, el profeta Eliseo, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso fue lo que pensó Naamán, de que el profeta Eliseo iba a salir, pero no salió. Él mandó un mensajero y dio las instrucciones. ¿Qué vemos acá de Naamán? Vemos que Naamán era un hombre valeroso, un hombre que había sido bendecido, un hombre que estaba en alta estima delante de su señor, de su rey, pero ahí le sale a Naamán el mal carácter. Se enojó, ¿por qué? Porque él quería de que fuera el mismo profeta el que saliera y lo sanara en ese momento. Quería que lo sanara, quería que invocara el nombre de Dios, que alzara su mano y que lo tocara y que le sanara de la lepra en ese instante. Pero no fue así, entonces salió su mal carácter, salió ese pero. Debemos de analizarnos nosotros también. Tenemos un mismo Dios, podemos servir a nuestro Dios, podemos ser amables, podemos querer ayudar, tener un buen corazón. Tenemos ese pero en nuestras vidas, tenemos ese pero que nos limita muchas cosas, ese pero que da mal testimonio. Si tenemos mal carácter, tenemos que dejar ese mal carácter, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas, que Dios transforme nuestro mal carácter. Muchas veces decimos, cuando estamos molestos o vemos a alguien molesto, le decimos, cuenta hasta 10, ¿no? Para que se te pase el mal carácter. Otras veces tienes que decirle cuenta hasta 100, porque contando hasta 10 no se te va a pasar el mal carácter. Entonces acordémonos que cuando uno tiene mal carácter, muchas veces lo que sale a, a relucir es, o muchas veces dañamos con lo que decimos. Dañamos con lo que decimos. Vámonos un ratito al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sí, hay hombres, las palabras son golpes de espada, no es necesario agarrar una espada o un palo y golpear a alguien. Las palabras hieren y hieren profundamente. Ese es el pero que muchos tenemos, o muchos pueden tener el mal carácter. Tengamos cuidado con lo que en el momento que salga a relucir ese mal carácter, porque hay algo que no nos gusta, tengamos cuidado con lo que hablamos. Podemos herir y profundamente a otras personas. ¿Cuántos padres a sus hijos, cuando hacen algo mal, salen palabras ofensivas? Eres un inútil, no sirves para esto, no has salido a mí. Gracias a Dios que no han salido a ellos, si es que fuera el caso, ¿no? Pero esas palabras hieren y esas palabras marcan de por vida. Ahora pueden decir, ya, después me arrepiento y pido perdón, sí, pero ya dañaron. Entonces evitemos que salga ese mal carácter, que ese pero salga, que podamos hacer daño. Y en el versículo 18, la segunda parte dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Tenemos que ser sabios para hablar. No dejemos que nuestro mal carácter nos gane y hiramos a las personas. Seamos sabios, mas la lengua de los sabios es medicina. Seamos sabios, que todo lo que hablemos sea para poder ayudar a las personas, que sea para sanar a las personas.
hay otro versículo que está en Santiago, capítulo 3, versículo 5. Santiago, capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua, hermanos, tiene poder para destruir o tiene poder para levantar. Tengamos cuidado con lo que hablemos, tengamos cuidado con lo que declaramos. Tengamos cuidado porque podemos maldecir a una persona, podemos maldecir a nuestros amigos, a nuestras familias. Tengamos cuidado. No dejemos que ese pero nos domine, que ese pero que tenemos haga daño a las personas. Seamos más bien, o hagamos que nuestras palabras sean esa medicina, que puedan sanar, que puedan ayudar, que puedan levantar, que cuando alguien esté triste, cuando alguien esté deprimido, cuando alguien esté pasando por problemas en la salud, problemas en el hogar, problemas financieros, que sean nuestras palabras las que sanen, esas medicinas que sanan, que sean nuestras palabras las que den esperanza, la palabra de Dios que dé esperanza. Pero para esto debemos de entenderla y obedecerla. Ok, nos quedamos en el capítulo 11 de Segunda de Reyes. Dice, y Naamán se fue enojado. Acuérdense, porque el profeta Eliseo mandó a un mensajero y no fue él. Entonces se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Imagínense, se fue enojado encima. Se fue enojado, mostrando su mal carácter. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué pasa con este hombre, Naamán? Él se estaba yendo. Él no quería, se había sentido tan enojado, tan humillado, me imagino, porque no salió el profeta, sino mandó un mensajero, que no quería hacerlo a su manera. Como quería irse a otro río, no al río Jordán que le había mandado Naamán, sino a otro río quería irse. Pero estuvieron ahí sus sirvientes, sus criados, y le dijeron de que lo hiciera. Le dijeron que si el profeta había mandado eso, que no era gran cosa. O sea, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Escuchó a los criados y lo hizo. Y se zambulló las 7 veces y su lepra fue quitada. Sanó. Este hombre Naamán sanó, fue sano de la lepra. Pero veamos, no fue porque él obedeció al instante. Él estaba yéndose. Él estaba molesto, él estaba fastidiado, humillado, con ira, y no quería obedecer.
quería hacerlo a su manera. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es como Dios quiere que hagamos las cosas. Muchas veces nos cuesta obedecer. Podemos entender la palabra, pero no obedecerla. Porque para obedecerla tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que quitar todo orgullo, para que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Y quitar el orgullo a veces no nos gusta. Queremos hacer muchas veces nuestra voluntad. Pero acordémonos que la voluntad de Dios es perfecta. Así no lo podemos entender en el instante. La voluntad de Dios es perfecta y siempre va a ser la mejor para nosotros. Así vaya en contra de nuestras emociones, porque nosotros podemos sentir y querer algo. Y puede ser bueno, sí, pero tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es mejor que lo que nosotros hacemos. Es mucho mejor que lo que nosotros hacemos. Entonces hay que entender la palabra de Dios, hay que entender su voluntad, pero sobre todo hay que obedecerla. Hablamos al principio de la muchacha que le habló a Naamán sobre el profeta Eliseo. Ella estaba dando testimonio de que conocía a un Dios todopoderoso, de que conocía a un Dios que podía sanar. Ella estaba dando testimonio. Y ella fue llevada como una sirvienta. Nosotros debemos de dar testimonio donde vayamos, donde trabajemos, donde estemos. Dios nos va a usar en donde estemos. En nuestra casa, en nuestro hogar, con los amigos. Quizás estemos en un carro, estemos yendo al trabajo, nos estamos yendo a hacer algunas compras. Dios siempre va a poner a alguien quizás que necesita una palabra. Siempre. Hay muchas personas que en los carros van y se ponen a conversar. Y a veces es gente que necesita una palabra de aliento, necesita escuchar una palabra y tener esperanza. Muchos de ustedes nos han contado en su momento trabajando en el carro, haciendo taxi, las personas les hablan, las personas cuentan los problemas y muchos de ustedes los han ayudado o los han ayudado a ustedes también. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos, tenemos que siempre dar testimonio de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que con solo hablar creó los cielos y la tierra. Con solo hablar y toda la creación. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Entonces seamos como esa muchacha que donde fue, la llevaron cautiva, pero igual daba testimonio del Dios Todopoderoso. Seamos como el profeta Eliseo, que teniendo esa comunión con Dios, teniendo esa intimidad con Él, obedecía. Porque si él hubiera querido, hubiera salido él, donde estaba Naamán, este hombre que era el general del ejército, hubiera ido donde estaba él, le hubiera dicho en el nombre de Jehová, sé sano, y sanaba. Pero no, él escuchaba la voz de Dios y él mandó a un mensajero para que lo hiciera. Dios sabe por qué.
Quizás estaba trabajando también en Naamán el mal carácter, ese pero que tenía, ¿no? El mal carácter. Quizás estaba trabajando en él el orgullo, ese pero también, del orgullo. Que las cosas se tienen que hacer como Dios se hace, como Dios las dice, perdón. Las cosas tienen que ser como Dios las dice, no como nosotros queremos. Entonces hay que entender la palabra de Dios, hay que obedecerla y hay que tener fe. Todos los que están pasando o hemos pasado en algún momento por algún tipo de problema, enfermedad u otro problema, debemos de tener fe, debemos de creer en lo que Dios nos dice, en lo que está escrito. Así nuestros ojos vean lo contrario. Así nuestros ojos vean que los resultados de unos exámenes son los peores. Nosotros debemos de creer en que es Dios que está obrando en nuestra sanidad. Acuérdense, no es por vista, sino por fe. Y solamente aferrarnos a su palabra, aferrarnos a sus promesas. Podemos mirar, sí, con estos ojos naturales, podemos ver que el problema está ahí, porque podemos estar pasándolo, podemos estar sintiéndolo, sí, podemos. Pero no es por vista, sino por fe, acuérdense, hay que creer así, te digan lo que te digan, tenemos que creer en lo que Dios nos dice primero. Tenemos que creer en las promesas de Dios. La palabra no está solamente para leerla y tener un conocimiento y que nuestro intelecto se llene de conocimiento, no. Está para poder obedecer, está para poder entenderla, está para poder apropiarnos de cada palabra, de cada promesa que está escrita. Y yo los animo, hermanos, a cada uno de ustedes. Crean firmemente en todo lo que está escrito y pídanle a Dios, pidámosle a Dios que nos quite esos peros que tenemos, ese pero de orgullo, de mal carácter, de querer dominar, de ira, de enojo, de gritería, todos los peros que se le puedan ocurrir. Que quizás sea el 1% y el 99% sea que estemos llenos de la presencia y de la gloria de Dios. Pero ese 1% nos va a impedir que vivamos una vida plena. Entonces pidámosle a Dios que nos quite todos los peros que podamos tener. Que sea Él quitándonos. Y ese pero no se muestra. Naamán, como hemos leído y está escrito, era general del ejército de aquella época, era un hombre valeroso, un hombre grande, su rey lo estimaba mucho, era prosperado, pero tenía lepra. Pero él la lepra la tenía en el cuerpo. Entonces, ¿él qué hacía? Él se ponía su uniforme y salía. Ese pero no se veía porque estaba tapado. Él podía mostrar lo valeroso que era, ¿no? Podía andar con el uniforme y se veía lo valeroso que era. Y la lepra que tenía no se veía, ese pero no se veía. Igual podemos ser nosotros, podemos salir y todo el mundo nos puede ver y podemos mostrar nuestro mejor rostro. Sonreír y podemos mostrar lo mejor que tenemos. Y el pero, ese no se ve. Ese mal carácter no se ve. No se ve cuando lo mostramos en la calle a la gente. Lo que sí lo ven son los que están
la familia. Los que sí lo ven son la familia, los que viven con nosotros. A ellos no podemos ocultarle nada, porque ellos viven con nosotros, saben de qué pie cojeamos. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que ese porcentaje que tenemos de pero sea Él quitándonos, que podamos vivir como Dios quiere, que podamos sumergirnos en su presencia 7 veces, como hizo Naamán para que le quite la lepra, y que todos los días podamos sumergirnos en su presencia para que seamos limpios de cualquier pecado. Entenderla y obedecerla es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por este tiempo en que hemos meditado la palabra de Dios. Gracias por este tiempo en que hemos podido exaltarlo. Y acordémonos que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Queremos bendiciones para nuestras vidas, sí, quien no las quiere. Queremos apropiarnos de las promesas que están escritas en su palabra, sí. Pero ¿cómo nos vamos a apropiar si es que no las conocemos? Entonces conozcamos la palabra de Dios, entendamos su palabra y obedezcamos su palabra. Bendiciones para cada uno de ustedes. Es nuestra oración de que estén siempre conectados con la palabra de Dios, que Él sea hablándoles a cada uno conforme a la necesidad de cada uno y que puedan conocerlo cada día más, hermanos. Bendiciones. Nuestras oraciones siempre con ustedes, nuestro amor siempre con ustedes. Para terminar, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo, por tu palabra, Dios, porque la dejaste con el propósito de que podamos aprender de ella, de que podamos estudiarla, de que podamos escudriñarla, poder discernir y poder aplicarla. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a obedecerla, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, a poder sumergirnos, Dios, en tu Espíritu todo el tiempo, Padre Santo. Sumergirnos en el río de tu Espíritu, Dios, para que todos nuestros pecados sean borrados, Señor, sean perdonados por ti, por tu gracia, por tu misericordia, Padre Santo. Y sobre todo que podamos obedecer tu palabra, Dios. No importa lo que estemos pasando ni lo que estemos sintiendo, solo obedecerla, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu poder, por tu misericordia, porque eres bueno. Gracias porque eres nuestra torre fuerte, eres nuestro pronto auxilio, eres nuestro refugio. Eres quien nos tiende su mano y nos saca, Señor, del hoyo en el que podemos estar. Bendito seas, Padre amado. Gracias por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, y que el Señor siga bendiciéndolos con su palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.